Buenas tardes, hoy estamos en nuestro primer podcast. Soy Priscila, mucho gusto, y estará junto conmigo haciendo las entrevistas Emily. Y tenemos de invitados a Miguel junto con Ale. Buenas tardes. Buenas tardes. Vale, el tema de hoy serán los videojuegos. Principalmente, bueno, empezaré diciendo que es un videojuego, que es un juego electrónico en el que uno o más jugadores interactúan y afectan a través de la pantalla. En este podcast se hará un debate sobre los efectos positivos y negativos del impacto de los videojuegos en la sociedad actual. Así también hablaremos de lo que sería la adicción a los videojuegos. Vale. ¿Parece bien? Empezamos por la primera pregunta. ¿Por qué creéis que los videojuegos atraen a tanta gente? Pues yo creo que los videojuegos atraen a una cantidad muy grande de personas porque por el simple motivo de que a lo mejor ya en su infancia, lo que sea, jugó varios juegos y por un factor nostalgia, pues siguen enganchados a estos juegos. También puede ser porque simplemente se hace mm, una publicidad muy buena que hace ver un mundo dentro de un videojuego que a una persona le trae la atención y pues la gente se lanza a probarlos. Yo más o menos diría que simplemente por el hecho de que muchos videojuegos te permiten hacer cosas que en la vida real o no puedes o es imposible porque no hay dragones, por poner un ejemplo. O porque, yo qué sé, juegos de disparos que simplemente te matan y pues vuelves a revivir y sigues luchando, en la vida real no es así. Entonces, como que da esa habilidad de soñar Esa y libertad, ¿no? Diría yo. esa libertad de soñar y de poder ver cómo el mundo en el que tú estás jugando se desarrolla con aquellas acciones que tú has elegido. Entonces es como si tú tuvieses el control. O incluso si no lo puedes controlar, como que al final del día, una vez que cierras el juego, una vez que te desconectas, no te afecta personalmente en tu vida. Entonces, Claro. las consecuencias del juego se quedan en el juego. No es como en la vida que si la fastidias, vas a tener consecuencias que te van a estar siguiendo toda tu vida. En cambio, en el juego es, que la he liado, pues cargo la partida anterior. Alejandro, tú por ejemplo al principio habías dicho que al jugar al final del día como que te evadías de todo lo demás. Entonces, ¿tú crees que es útil evadirse de la realidad? Sí, hasta un cierto punto. Tampoco puedes ignorar por completo la realidad. De hecho, para lo que es la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, el uso de videojuegos con carácter adictivo se considera un trastorno. O sea, hay que aclarar eso. Y hablando de adicción, ¿qué riesgo creéis que hay de que crea adicción? La adicción, llegando a casos muy extremos, pues hay gente que ha llegado a morir por tirarse horas y horas, incluso día y medio seguido jugando. Y bueno, por ejemplo, también el estar muy enganchado a un juego que hasta llegas al punto de ni separar la vista de la pantalla, hace que te puedas llegar a morir. Cambiando un poco de pregunta, ¿creéis que suponen un peligro los videojuegos? Al fin y al cabo es eso, es la falta de autocontrol y la adicción que puede generar el, el no saber cuándo parar, el no saber, el pensamiento este de una partida más o el pensamiento de no podemos terminar en pérdida. Eso es algo que se dice mucho. En plan, si llevas una racha súper mala en la que no haces más que perder, ese pensamiento de, bueno, venga, si ganamos, todas las pérdidas no significan para nada. ¿Qué pasa? Que seas una partida más se pueden alargar horas y horas y horas. Y eso entonces acaba afectando tu vida del día a día. Entonces tienes que tener mucho cuidado con eso. Entonces, enlazando un poco con lo que sería la edad, ¿creéis que hay una edad prematura para jugar según qué tipo de videojuegos? Sí, y aparte el tiempo, o sea, hay padres que no deben controlar cuánto tiempo juegan sus hijos. Como los niños esos que están adictos a la tablet, que literalmente se ponen a llorar porque no tienen la tablet todo el rato. Bueno, a ver, yo opino que
Los padres, mejor dicho, pueden ayudar mucho a controlar esta cierta adicción desde que los niños son muy pequeños. Por esa parte, sí que tienes que, o sea, como padre, yo creo que debería uno de ser más activo, en plan, en el hecho de ir revisando en qué actividades están haciendo tus niños. Llega un punto en el que tienes que decir, esto no es apto para un niño. No se considera como que es peligroso porque, bueno, a ver, es una pantalla, da igual. Eso de, a ver, ya, pero es qué hay detrás de esa pantalla, qué hay detrás del internet, por ejemplo. Por otra parte, también se tiene como ese temor de que los videojuegos causen esa actitud violenta. Esos pensamientos de que tal juego induce a tal, en la vida real va a haber de todo. Si lo puedes hacer en el videojuego, capaz y dices, pues ya puedo ver más o menos lo que hace el videojuego, no necesito experimentar. Por ejemplo, no necesitas experimentar una guerra con tu cuerpo físico si la estás viviendo en el videojuego. Es, al fin y al cabo, una forma de ejercer esa violencia sin que haya consecuencias físicas. No tiene que ver intrínsecamente con el videojuego, porque si no, en el momento en el que hubiera salido ese videojuego, en el momento en que se hubieran vendido cientos de millones de copias, hubieran habido cientos de millones de asesinatos o de crímenes relacionados con el juego. Obviamente creemos que los videojuegos nos enseñan y nos educan en cierta forma. Claramente vemos de que hay una cierta discriminación hacia las personas discapacitadas, ya que estas no tienen ninguna representación. ¿Qué pensáis de esto? Es que no tendría sentido, por ejemplo, en un juego que pusieras una persona que fuera en silla de ruedas, porque seguro que sería una desventaja total. Y al fin y al cabo es como pasa en la vida real. Una persona que está en silla de ruedas no tiene las mismas capacidades que una persona que no va en silla de ruedas. Aunque no se incluya pues a gente discapacitada en juegos, sí que es verdad que cada vez muchos más juegos se intenta dar métodos para que gente discapacitada juegue esos juegos. Lo que intentan es pues implementar métodos para que gente sorda o gente que le falta un brazo o que no tiene una mano o algo, pues pueda ajustarse los controles y pueda jugarlo para disfrutar de la experiencia. ¿Qué es eso? O sea, si puedes ser cualquier cosa, ¿por qué vas a querer ser algo que en la vida real te cuesta? No se va a volver popular simplemente porque lo empujes. Igual que, por ejemplo, ahora estos personajes que se están intentando empujar para que se vea el LGBT. O sea, sí, está muy forzado. Yo no quiero que pongáis un videojuego a una persona trans medio desnuda con personajes que representan niños. Que le pongas a una drag queen súper sexualizada. O sea, y entonces tienes esos problemas de que con querer tanto... No vamos a no discriminar, lo que estás haciendo es que acabes generando odio contra ese mismo grupo que no quieres discriminar por lo forzado que lo estás haciendo. O sea, lo están haciendo ver mal. Por último, pasamos a la pregunta final, que sería, entonces, ¿deberíamos dejar toda figura de entretenimiento teniendo en cuenta los riesgos? O sea, voy a decir que no deberíamos de dejar ni toda ni ninguna figura de entretenimiento, por el simple hecho de que si no tuvieras el entretenimiento, pero tuvieras el recuerdo, sería como si cogieras todo cuadro pintado en toda la historia y lo eliminaras. O sea, dejaría un vacío que ahora mismo sería muy contraproducente, por el simple hecho de que, es lo que decía antes, si tienes la forma de expresar tu agresividad en un medio en el que al fin y al cabo no importa o no tiene consecuencias en tu vida real, una vez que lo quitas, ¿tienes a qué? Tienes a gente que acaba o bebiendo o yéndose de fiesta y liándola. Así que no vamos a eliminar los videojuegos por si acaso. Respecto a esto, opino que un no rotundo, porque al fin y al cabo una forma de entretenimiento también puede ser, por ejemplo, viajar, o que tampoco pueda ni leer un libro, no pueda salir a hacer deporte. Pues sí que es verdad que también que eso de hacer deporte es un método de cuidar tu salud, pero también es una forma de entretenimiento. Y una persona que no haga nada de eso, pues yo creo que acabará amargada.
de por vida. A ver, esto lo de la evasión de la realidad es como he dicho antes. Ha habido épocas de guerra donde lo que ha sido el cine como evasión de la realidad ha sido lo mejor. Se han creado nuevas cosas, un nuevo producto, un nuevo todo prácticamente. Y al fin y al cabo, como también hemos hablado, lo que es la evasión de la realidad en cierta manera, o sea, lo que es el entretenimiento en cierta manera equilibra lo que es nuestra sociedad, saca nuestro lado más natural y alivia de cierta manera, así que yo creo que sería un caos y un error total eliminar el entretenimiento. Esa es mi conclusión. ¿Qué conclusiones sacáis vosotros? Bueno, yo creo que básicamente todo se resume en que tenemos que tener autocontrol y esa es la única solución, que no hay que pasar ni de un extremo a otro, o sea, es solo controlarse. En conclusión, juega y disfruta del juego mientras no te afecte la vida de diario y tómalo como lo que es un hobby. O, si tienes suerte, tu trabajo. Como conclusión, yo podría decir que, bueno, que los juegos no son malos siempre y cuando nunca tengas como tu realidad esos juegos y tomes un control de ellos y no te afecten a la hora de, pues eso, de tu vida y que también pues, que te podrían ayudar tus padres regulándote el juego desde muy pequeño. Muchas gracias por haber venido y darnos vuestro tiempo. Gracias a vosotras.